Entonces, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en nuestra sesión de hoy del Club de Lectura Isbelia con la novela El Club de Lectura del Refugio Antiaéreo de Annie Lyons. Sobre la autora, Annie Lyons es una autora contemporánea y nueva, podemos decirlo que es nueva en el sentido en que lleva 10 años publicando. Es inglesa, vive su vida en Londres y desde que se graduó de la universidad, trabajó como librera, precisamente en una universidad. Y al ser librera, se inspiró para hacer su carrera de escritora y desde el 2013 ha tenido una muy buena racha en términos editoriales. Ella es como la autora que veíamos la sesión pasada con El vendedor de naranjas, una autora que ha logrado llegar a más lectores y a ser una bestseller gracias a la autopublicación y a los libros digitales. Ella también, así como la autora del Vendedor de Naranjas, ella también ha ganado premios como la autora que más vende en Amazon em, libros digitales para Inglaterra, ¿no? Entonces, Blanca Music, algo Blanca así. Music, gracias. Entonces, estamos viendo cómo también hay una nueva tendencia de autores y autoras o de un mundo editorial montado en el Internet. Que esto es importante, tengan en cuenta, nunca olviden esa lectura que tuvimos del infinito en un junco, que el libro como objeto tiene su propia historia y que como objeto está pasando por transformaciones históricas y que como cualquier otro objeto que exista y que sea relevante para nuestra realidad en el siglo XXI, está siendo transformado de manera radical por la experiencia del Internet y los computadores y tales, ¿no? Entonces, piensen en qué fase editorial del mundo editorial estábamos en la novela y en qué fase del mundo editorial estamos hoy en día para pensar ciertos temas de los cuales vamos a hablar más adelante. ¿Listo? Entonces, Annie Lyons crece en Inglaterra, no hay mucha información de ella, eh, digamos, en otras páginas que no sean sus propias páginas. Entonces, por ejemplo, no sé su fecha de nacimiento. Am, Es una autora que solo ha sido traducida al español por esta novela que leímos hoy. Y esta además es su primera novela histórica. Ella es ante todo una autora de ficción, una ficción muy romántica, muy moderna, muy contemporánea, llamémoslo así. Su primera novela se llama Not Quite Perfect, que traduce No tan perfecto, y habla sobre hermanas y un matrimonio. Todas sus novelas son sobre la familia y sobre mujeres, especialmente centradas en mujeres como Gertie, em, de mediana edad o ya mujeres mayores que viven en un contexto, digamos, burgués. Son mujeres con carrera, con propiedades, con familias y narran precisamente pues las aventuras que puede tener, las aventuras cotidianas de ese tipo de personajes. En 2014 sacó The Secret Between Sisters, son dos hermanas que son muy distintas, pero que comparten ser hermanas, entonces también bien aventuras de ese tipo. Luego tenemos The Life or Something Like It de 2015, que es La vida o algo por el estilo. The Quote on Hop Street, El coro de la calle Hope. The Happiness List, La lista de la felicidad. Y The Brilliant Life of Eudora Honeysett, La vida brillante de Eudora Honeysett. Todas esas son novelas que se llaman como ficción completa en la medida que son personajes completamente inventados, ubicados en ciertas ciudades, ya sea de América o de Inglaterra, y que, de nuevo, narran los avatares de las mujeres en el mundo contemporáneo. Eso le ha dado a ella mucho público femenino que se siente representado un poco por sus lecturas, o más bien diría yo, que aspira un poco a ser como sucede en las lecturas. Quiero que también pensemos, ya que mencionamos varios de los miembros que en el club de lectura dentro de la novela leen novelas que nosotros hemos leído, que si ustedes se fijan en esa lista hacia el final de las las novelas que ellos leyeron, hay hay una versión similar, ¿no? Las novelas que ellos leen son las novelas del siglo XIX clásicas que me hablan de lo que en ese momento importaba. Jane Eyre y todas esas cosas son como cumbres borrascosas, ¿se acuerdan? Matrimonios, herencias, hijos y que la gente no se muera. Aquí
siento que ella cumple esa función para la literatura contemporánea. Ella narra lo que un poco las personas del común aspiran hoy en día. Matrimonios, carreras exitosas, retiros, em, sí, cambios de la sociedad económica, como que ella tiene hasta esta obra, cumple esa función. Y de repente en pandemia, como muy bien lo dijo Rubiela, se pone a reflexionar sobre cómo la literatura ayuda a enfrentar las crisis, ¿no? Y entonces ahí sí ya decide escribir un libro sobre la lectura, pero ubicado en un contexto histórico, que es el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial. Y año sacó uno nuevo que se llama Girl's Guide to Winning the War, que traduce la guía de de una chica para ganar la guerra. Muy similar al parecer, también habla sobre la Segunda Guerra Mundial, también habla sobre libros en la Segunda Guerra Mundial, pero este es más bien tengo entendido, una chica que quiere entrar a rescatar a una persona dentro de Alemania. No se queda solo con mandar libros, sino como que hace toda la aventura y la travesía de moverse hacia el campo de guerra. Sobre la novela, listo, ya todos lo sabemos. La novela narra la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva de Gertie, que es esta librera súper exitosa que vive en los suburbios de Londres y que pensaba jubilarse justo antes del estallido de la guerra. Muy cierto lo que dice Wilson, que pueblo pequeño, infierno grande. Si bien ellos están en Londres, ellos están ubicados como en la zona rural o el suburbio. Piénsenlo ustedes como si estuviéramos hablando de alguien que vive hacia Chía, hacia Cota, ¿sí? Ella misma lo menciona como lo que más le gusta de vivir en esa zona es que podía caminar 5 minutos y ya estaba en el campo completamente. Entonces tiene esa cosa provincial de ser un pueblo en el cual todo el mundo se conoce y que todo el mundo termina casándose entre sí, pero también nos muestra un poco la irrupción de la globalización, ¿no? Nos habla un poco de cómo esta guerra y después de esta guerra el mundo cambia, esas escenas clásicas de la literatura de cumbres borrascosas, grandes páramos, grandes propiedades, se ve completamente transformada después de la Segunda Guerra Mundial a narrativas más urbanas, narrativas más dentro de la ciudad, del crecimiento de las ciudades, ¿no? Entonces vemos que esta novela está un poquito en ese borde. Tras aceptar la propuesta de un amigo, Gertie recibió a una adolescente alemana judía que logró ver de Berlín antes de que empiece el Holocausto. El gran tema que tenemos de fondo es el Holocausto. Desde el principio, desde que llega Eheri, sabemos que lo que está pasando en Alemania es que los papás se los están llevando. Cuando ellos hablan de ir al este, sabemos que eso los están llevando hacia Polonia, hasta Checoslovaquia, que son esos lugares donde inician los campos de concentración. Y pues sí, todos sabemos que lo que sucedió, precisamente porque hubo un montón de información y de recursos que salieron después de la guerra que nos revelaron lo que estaba sucediendo realmente. Pero pues en ese contexto ellos no lo saben, ¿no? Los personajes no sospechan la gravedad de lo que está sucediendo en Alemania y también nos muestra un poco cómo am, a diferencia de los conflictos que vemos hoy en día, en los cuales tenemos registros directos de lo que está sucediendo casi que en tiempo real, también nos habla de otra época en las cuales, digamos, las noticias y la comunicación eran bastante distintas. Junto con ella, con Harry, fundaron un club de lectura en su librería que ayuda a su comunidad a soportar los múltiples bombardeos de la ciudad durante los años más crudos del enfrentamiento. Esto es quizá el único elemento completamente histórico que tiene la novela en términos de, más allá de ser la Segunda Guerra Mundial, nos habla de los bombardeos de Londres, y es la única como el único evento bélico que vemos. Si se fijan, es una novela que no sale de su pueblo. Esta narración de la guerra con una perspectiva desde los márgenes del conflicto, estamos viendo el conflicto desde lo quizá lo más lejos que hay nos muestra cómo se vive en este evento en la población civil. También es una novela que nos recuerda que la guerra no es algo que se pelea en el frente solamente, que la guerra es algo que cuesta a la sociedad, que toda sociedad que esté en guerra tiene que hacer sacrificios desde sus elementos más pequeños o débiles o los que uno creería que no son los más esenciales, como toda una sociedad que esté en guerra tiene que hacer parte del esfuerzo de guerra, ¿no? Con una narrativa íntima, siento que eso es una ventaja de esta novela. Si bien entiendo la comparación que hace Wilson de decir, vea, es como la novela que tenemos del vendedor de naranjas, en el cual todo está pasando y al final, final feliz.
Esta novela sí tiene mucha más profundidad en la medida en que podemos ver el desarrollo de Gertie, ¿no? Sabemos qué dudas tiene, sabemos sus miedos, entendemos sus resistencias, la vemos ser apenarse y arrepentirse, la vemos dudar, a odiar un poco, como no tener empatía a veces con sus vecinos, pero al final del día, como que nos muestra una gama de muchas más emociones y un desarrollo de un personaje que uno sabe que la Gertie del principio no es la misma Gertie del final, ¿no? Creo que también tiene algo muy bonito de esta narración íntima que hemos de la cual no hemos tenido muchos ejemplos o que no hemos explorado mucho, y es la voz de las personas adultas mayores, de las personas que generalmente estamos acostumbrados a protagonistas muy jóvenes o a protagonistas como de mediana edad, de 30 en adelante, para quienes la vida es el presente. Y esta narración tan íntima también nos habla mucho de una Gertie que se está siempre recordando y se está reconociendo en los eventos que ella está viviendo. Entonces no solo es mi presente, lo que estoy viviendo, el futuro, a dónde voy, si me retiro o no, sino también como todo lo que yo hice en el pasado, como toda su rebeldía, como toda su postura frente al voto femenino, la están preparando en este momento para tener para enfrentarse a este nuevo evento y vemos cómo esa narración íntima nos muestra ese desarrollo de personaje. Este es un desarrollo de personaje que uno consideraría más profundo, más completo, más detallado, porque vemos de hecho que, que la persona cambia, así como uno cambia con los eventos, así como las personas que éramos antes de la pandemia son muy distintas a las que somos hoy en día, pues asimismo. Podemos ver que en esta novela se nos muestra eso, ¿no? Es una representación muy directa. De que yo digo que es una narrativa íntima y reflexiva y muy atrapadora, coincido con ustedes, es una novela que se lee fácil, no tiene lo que habíamos visto en las otras novelas, que son episodios muy corticos de 2, 3 minutos de lectura, no es tan afanada, si si nos trae capítulos más largos, eventos, episodios mucho más detallados que las otras novelas. Entonces también eso demuestra que si todos lo leímos bien de seguido de corridos, porque nos gustó la lectura, no es una lectura tan sencilla como hemos tenido otras, pero a la vez es una lectura muy digerible, una lectura muy como decía Adriana, de entretener. Esta es una autora de bestseller, ¿sí? Su objetivo no es em, Tiene, escribir el tiene próximo. el Sí, desarrollo de personajes largos como, ¿cómo se llama? Amor, como el de Charlie, que sí, todo, que al final le da la sorpresa a uno. Eso de pronto fue algo que, porque sí, el libro ahí en lo atrapante hace pensar que sí estaba enamorado, era de la hermana y que era el que como que estaba detrás de ella y resultó enamorado del hermano. todos queríamos que se casaran, ¿no? Menos él. Todo el mundo apostaba, ¿no? Todo el mundo le decía, todo el mundo le votaba a ella. Y un poco nuestra formación en telenovela rosa que tenemos culturalmente Sí, nos decía que tenía que ser. Ese también me parece un detalle chévere, sí, como que como tan ahí sorprendente. nos sorprende, Wow, ¿cierto? no, no me lo esperaba. Yo tampoco. Ni además, pues es un poquito también de decoración, ¿no? Sí, No es que em, ese evento repercuta en alguna otra cosa, ¿no? Simplemente es un dato que nos ponen ahí que está bien, ¿cierto? cerró el tema ahí. No sé, esta Sí, novela nos reflexiona sobre el amor, la familia, la guerra, la patria, la literatura, un montón de cositas de las cuales les voy a hablar. Y que ustedes ya han mencionado un montón. Primero, entonces les decía contexto histórico, Segunda Guerra Mundial, entonces para no repetir lo que ya sabemos, la Segunda Guerra Mundial, como lo dijo Dani, es este proceso geopolítico, bélico, que surge en Europa con la expansión de la ideología nazi a cargo del gobierno alemán, en cabeza de sí, Hitler. espérame Álvaro, una pregunta que sí Ujú, me quedó de duda antes de que, ahora que hablas del contexto histórico, algo que me pareció chévere es que los libros, ay, ¿cómo expresarlo? ¿Cómo decirlo? Alguien iba y pedía un libro y ujú. ella
se daba como a la tarea de buscar libros originales o como, como lo que había en la existencia de eso y los sacaba de algún lado. Ella los pedía o se los traía o están demorados porque hay tres o cuatro libritos nomás de esos. Ujú. Esa parte me pareció, yo me preguntaba y me imaginaba el libro con su carátula así antigua, viejita y resguardado por allá de la Segunda Guerra Mundial y traído acá, que yo no sabía de dónde lo sacaba, porque ella efectivamente no me ha llegado o no están tantos o hay tres o cuatro. Entonces ahí me quedó la duda de cómo sería ese tráfico o cómo funcionaría el traer libros de dónde. Vamos a hablar del mundo editorial un poquito más adelante, y creo que esa es la duda. Entonces, dejémoslo ahí con un pincito y cuando hablemos del mundo editorial contesto esa pregunta, porque es parte del contexto histórico. Y les decía, recuerden, como qué tipo de mercado editorial y qué tipo de oportunidades tenían en esa época frente a nuestro mercado editorial y las que tenían. Entonces, ya volvemos con eso. Les decía que si viene el evento, bueno, el evento histórico más relevante es este, Hitler invade Polonia, invade Checoslovaquia con la excusa de que en la formación de esas patrias, de que cuando Alemania se formó y trató en la Primera Guerra Mundial de tomar todos los territorios de habla alemana, pues que quedaron mal distribuidos de términos étnicos, que mucha gente alemana quedó votada en Checoslovaquia, quedó votada en Polonia y que por eso él tenía derecho, junto con toda esta ideología racial que sustenta su proyecto político, es que él tenía derecho de tomar control de esos territorios. Entonces él toma control de esos territorios y al principio las potencias se quedan quietas, un poco por el miedo a que estallara una guerra muy similar a la que acababa de cerrarse unos años antes, 20 años antes, una generación antes, pues. Entonces ellos se quedan un poquito quietos, se hacen los de la vista gorda con Checoslovaquia y con Polonia, pero ya es cuando Hitler ya se mete demasiado a Polonia que ya empiezan a reaccionar, por un lado la Unión Soviética y por el otro lado Francia e Inglaterra, que son el, el bloque que termina atacando a Hitler. Dentro de este contexto, pues Hitler tenía además unas aspiraciones imperiales bastante amplias, quería tener control total sobre Europa, y eso era un ejercicio como una aspiración bastante difícil de realizar, en la medida en que si nos vemos, fijamos en el mapa, pues Alemania está en el centro, ciertamente, pero eso le obliga a tener que expandirse para todo lado, tanto para Oriente como para Occidente, y enfrentarse a las grandes potencias existentes de cada lado. Obviamente, la mayor parte de la campaña de Alemania fue hacia el oriente, hacia Europa Oriental, porque en términos de historia y de poder, digamos, de potencia, esa parte de Europa es una parte mucho más empobrecida, una parte mucho más eh, subdesarrolladas, es que te podíamos usar ese término en esa época, frente a los grandes enemigos que tiene al occidente, que es Francia y que es Inglaterra, y que como vimos también en la novela anterior, incluso a Francia alcanza a conquistar, ¿no? Alcanza a entrar a París y a llegar a la costa contra Inglaterra. Entonces él tiene que tomar esta decisión de, bueno, para qué lado saco? Al principio de la guerra él prueba con Inglaterra, él prueba con vencer a los ingleses, y su estrategia consiste en un bombardeo, en un asedio de misiles hacia las principales ciudades de Inglaterra, con el objetivo de destruir, como de deshacer el tejido social que permite el sostenimiento económico de la guerra. Atacaba principalmente industrias relacionadas con lo militar, y atacaba objetivos civiles, especialmente en las ciudades más grandes, con el fin de bajar la moral o sí, como de acabar la infraestructura y destruir, digamos, la posibilidad de que la sociedad inglesa se juntara y em, tuviera éxito militar. Sin embargo, al parecer fue una estrategia muy poco planeada o con una ejecución que no tuvo los resultados tan esperados. Los bombarderos, lo que se llama el Blitz, ese es el nombre en alemán, como Blitz, como se llamó esa operación. Duró ante todo 2 años, entre 1940 y 1942. Al principio eran bombardeos que se hacían de día, pero la Fuerza Aérea inglesa lograba derribar con facilidad los aviones de la Fuerza Aérea alemana.
Entonces, hacia 1941, en octubre, se transforma en un asedio que sucede ante todo en las noches. Sin embargo, sin un conocimiento muy profundo de cuáles eran los objetivos que tocaba destruir, con una fuerza aérea inglesa que lograba también neutralizar muchos de esos misiles y muchos de esos aviones que iban dirigidos hacia Londres, la estrategia no pasó de ahí. Sin embargo, pues tuvo resultados catastróficos en términos de destrucción. Al menos 40.000 personas murieron a lo largo de estos bombardeos en Londres, que si uno compara con otros eventos, digamos, bélicos dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, no fue ni tanto. Hay un bombardeo de Inglaterra hacia una de las ciudades alemanas que en solo un evento pues, mató a 42.000 personas. Este fueron 40.000 en 3 años. Entonces, si uno lo mira como desde una perspectiva comparativa con el resto del contexto, pues es un evento bélico poco relevante en términos de los resultados que ofreció. Sin embargo, es un evento culturalmente muy importante, presente para los ingleses, especialmente para los londinenses. ¿Se acuerdan cuando vimos el final de la Fair? Cuando leímos esa novela de Lovecraft, si no estoy mal. Ahí nos hablaba un poquito del Blitz. Decía que estaban también como en esa guerra en ese momento, que en algún momento se tuvo que resguardar por el bombardeo. Sin embargo, la novela también es muy justa en demostrar que tampoco era como el evento más catastrófico. En la novela no se centra, por ejemplo, en los resultados de los bombardeos. El bombardeo simplemente y el refugiante aéreo simplemente se vuelven una herramienta común, una estrategia de defensa civil extendida a lo largo de toda Inglaterra durante ese momento, que cambió las dinámicas familiares, sociales, económicas y políticas de la sociedad de Londres y de Inglaterra en general en su momento, pero que a la vez no tiene mucha conexión, o no tiene, como que no es un evento que termine en un triunfo o nada por el estilo. Hacia finales de la guerra, después del 44, Hitler decide abandonar, ya con el control de Francia, decide concentrarse en el oriente, porque pues tiene Francia y al lado de Francia está España, que es Franco, y Franco, pues ellos tienen un pacto ahí de no agredir. Franco incluso le ayuda, le permite a Hitler, ¿se acuerdan cuando vimos en el Guernica, bombardear España un poquito? Entonces, como estaban por ese lado, Hitler dice, me relajo en este frente, dejo que Inglaterra se quede solito, es una isla, luego me concentro en ello, voy primero hacia la Unión Soviética. Y estando concentrado en la Unión Soviética, que fue todo lo que vimos con el personaje de la luz que no ves, la luz que no podemos ver, em, que es de este chico que hace triangulaciones y cálculos trigonométricos con bombas, que es esa campaña de ir hasta Rusia, y que es donde Hitler pierde horrorosamente en un invierno, es que empieza a terminar la guerra, entonces ellos olvidan Inglaterra y luego es que Inglaterra entra por el Canal de la Mancha al diario. ¿Listo? Entonces, si uno dice, si eso es todo el contexto histórico, ¿por qué eso es una novela histórica? Recordemos que hay muchas formas de contar la historia, hay muchas cosas que se desarrollan en un evento histórico. Estamos acostumbrados por nuestra educación a que la historia es la historia de los grandes eventos geopolíticos, ¿no? Entonces uno estudia es la transformación de los límites territoriales que tienen los países o las entidades políticas relevantes, ya sean reinos, imperios, países, sociedades, como queramos llamarlos, como en cada época se hayan llamado. Y entonces uno se sabe fechas como la caída de Roma, em, la reconquista de la península ibérica, la caída del Imperio Bizantino, la entrada de Hitler a Polonia, así como que la formación del Estado moderno, de la Primera República, de la Segunda República, de la Tercera República, ¿no? Nos hemos enseñado la historia a través de mapas y de cómo los territorios están distribuidos y dónde ponemos los límites y quién se considera de qué reino y quién domina, si eso es un territorio independiente, si es una colonia, y cómo todas esas relaciones
transforman a las personas. Y si bien eso es lo que entendemos como historia, pues no es la única historia. Am, También hay historias sobre los afectos, como cómo la gente quería antes y cómo la gente quiere ahorita, o la historia de los objetos, cómo los libros cumplían una función en el hogar y tenían un lugar en el mercado y funcionaban, tenían su red de distribución frente a hoy en día cómo los libros son otro tipo de objeto, ¿no? Entonces, la novela es curiosa, interesante, creo que aporta una visión novedosa, quizá inesperada, sobre cómo la guerra afecta, no en términos territoriales, ni de límites, ni de control político a Londres, porque realmente nunca lo hubo una transformación, sino cómo afecta, digamos, en la vida cotidiana de las personas, el acceso que las personas tienen a ciertas cosas. ¿Listo? Entonces hay tres grandes temas relacionados con la guerra que yo identifico en esta novela, que se me hace chévere saltar a la luz, que de pronto, si uno no los tiene como muy presentes, difícilmente ata puntos y no se da cuenta de que hay un montón de cosas sucediendo en la novela. El primero creo que es el más importante, es el surgimiento de cómo esta ola migratoria en Europa que implica la Segunda Guerra Mundial hace necesaria la creación de organismos internacionales que administren precisamente eso. Y todo esto está relacionado con humanitario internacional, derecho de guerra internacional y cosas que para hoy en día nosotros son fundamentales del mundo moderno, como organizaciones internacionales o el sistema de las Naciones Unidas. Desde antes de toda la vida ha existido una concepción humana de que las guerras tienen normas y tienen límites. Si bien la guerra es el evento más desastroso porque atenta contra lo más fundamental, que es la vida y la soberanía de las personas, como lo decía Julio César, si no estoy mal, o Wilson, pues guerras hay en todo lado y siempre va a haber guerras y como seres humanos que estamos buscando tanto el poder como el control eh, y tenemos mucha competencia, pues es esperado que surja el conflicto y que el conflicto escale y se desenvuelva de la manera más brutal posible, que es a través de la muerte. Sin embargo, siempre también ha habido alguna comprensión, algún acuerdo entre partes en que la guerra tiene límites, que hay cosas que son valiosas y que son posibles y otras que no. Em, y entonces tenemos conceptos como el refugio, como el asilo, como el prisionero de guerra, que humanizan un poco este tipo de interacciones bélicas, que tratan de mantener la humanidad y la esperanza en que somos seres racionales y que a pesar de que estamos matándonos entre todos, pues que hay límites y hay maneras de matar. Em, Desde la antigüedad existe la idea de que las personas tienen derecho a huir de su país si no la están pasando bien. O que hay lugares especiales o hay condiciones particulares que permiten que uno no ataque al enemigo en ciertos contextos. El más antiguo que conocemos se llama el refugio. Que es una palabra que en derecho internacional humanitario tiene como muchas connotaciones. Hoy en día es una connotación legal, ¿no? Como ser refugiado es una condición legal. Pero en la antigüedad inicia como una protección espiritual. Desde la antigüedad siempre se ha considerado que los templos, por ejemplo, no pueden ser objetivos de guerra en la antigüedad porque pues en los templos se considera que está alojada la presencia del poder de cierta deidad. Entonces atacar un templo es atacar al dios y es enfrentarse a las consecuencias que eso pueda traer. Hoy en día, porque sabemos que los templos son lugares de reunión para comunidades religiosas y que ese pedazo como de la espiritualidad humana no está hecho para hacer daño y por lo tanto no puede ser el objetivo de un ataque militar. En la medida en la que las víctimas, el que sea que esté en el templo, pues no tiene nada que ver con la guerra. Probablemente no es un actor de la guerra, probablemente solo está tratando de conseguir la paz. Entonces, desde siempre se ha permitido que ha habido normas, ¿no? En la antigüedad. em,
el procedimiento para pedir refugio era llegar a algún tipo de templo donde hubiera o incluso una estatua, algún tipo de edificación o lugar que representara la presencia de la deidad en el territorio y a través de el gesto de arrodillarse y de bajar la cabeza y extender la mano pidiendo protección, se reconocía que había algún tipo de exigencia de protección. Am, Hay muchas tragedias antiguas, estoy pensando en las troyanas, por ejemplo, en las cuales la escena sucede ahí, ¿no? En las troyanas huyen más bien llegan de Troya están huyendo de Troya del asedio de los griegos y llegan a Egipto y los griegos lo están persiguiendo. Y ellas llegan y se hincan ante un templo, si no estoy mal, de Atenea, y llegan los griegos a matarlas, ¿no? Y entonces toda la trama es ellas diciendo, ni somos los culpables de la guerra, somos solo víctimas de la guerra y la protección divina nos permite no salir de acá, ¿no? Nos permite em, quedarnos en este territorio siendo protegidas. Y toda la tragedia habla sobre qué le pasa al ejército griego si incumple esa norma del derecho divino, ¿no? Como qué tan negociable es, qué pesa más, que ellas sean tributo de guerra, que los griegos hayan ganado o que haya una deidad que sea reconocida como proveedora de protección a estas personas, ¿no? Entonces, es un tema que aparece una y otra vez en la literatura y en la guerra. Sin embargo, para el siglo XX, las dimensiones de la guerra son impresionantes. El siglo XIX está llena de muchas guerras fuera de Europa, como que Europa descansa un poco en el siglo XIX de la pelea entre ellos y mandan un montón de peleas afuera. Siglo XVIII y siglo XIX son guerras, bueno, siglo XVIII es las guerras en Francia de Napoleón, que trata de tomar control otra vez de Europa, y en el siglo XIX ya se concentran eso en colonias y Europa, sobre todo Inglaterra, tiene una explosión económica y demográfica muy impresionante con la revolución industrial. Entonces, vienen de un periodo de relativa paz, por decirlo así. Los conflictos que suceden allá afuera, las alianzas que hay varían, pero no son em, conflictivas. Si de repente Inglaterra y Francia pelean en América, no pelean en territorio europeo, ¿no? Como que son peleas de las colonias, no peleas del continente europeo. Pero con la llegada del nacionalismo al siglo XX, con la unión de esos pequeños reinos que eran Alemania y la creación de la primera nación alemana, y como que surgen estas ideas de que las nuevas patrias después de la guerra, de la Revolución Francesa, que se acaban las grandes reinos y eso se vuelven grandes naciones y cómo las nuevas grandes naciones tienen derecho a defenderse de proyectos imperiales como el de Napoleón y tales, vuelve a recrudecerse, digamos, la tensión dentro del continente europeo y en la Primera Guerra Mundial pues estalla eso, ¿no? Y entonces los países cuando termina la Primera Guerra Mundial, ellos logran contener a Alemania, dicen es importante que nosotros como siendo, digamos, los países más desarrollados, los países con más potencial armamentístico, los países con más dinero y por ende también los países como con más posibilidad del conflicto bélico, creemos instituciones superiores como de orden transnacional que nos permitan lidiar a través de la discusión y de como de un gran foro abierto a todos los conflictos antes de que lleguen a escalarse en la guerra. Tenemos que prevenir y garantizar que una guerra como la Primera Guerra Mundial nunca vuelve a suceder. Entonces se crea una cosa llamada la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones invita a los ganadores, a los participantes de las principales naciones ganadoras de la Primera Guerra Mundial y a Estados Unidos a establecer como un Consejo de Seguridad Internacional en el cual se lleven a discusión y se negocien las diferencias entre las naciones. Pero esta sociedad no es muy exitosa como no incluyen a Alemania, el surgimiento de la Alemania nazi, no, como no se le permite a esa representante gubernamental entrar a discutir con las demás potencias sobre la distribución de los territorios y de la economía de Europa,
desde el Tratado de Versalles, que es el que cierra la Primera Guerra Mundial, Alemania queda completamente excluida de las posibilidades de participar de estos órganos internacionales. Y entonces, pues, este órgano internacional lamentablemente no logra su cometido. Pero sí con él se crean ah, las primeras pinceladas de lo que hoy llamamos, de lo que llamamos nuestro derecho internacional moderno. La idea de que, por ejemplo, los prisioneros de guerra tienen derecho a educarse, ¿no? Fíjese, a mí se me hace muy sorprendente, me gustaría investigar más cómo funcionaban esas cárceles de prisioneros de guerra. A Sam lo tienen metido en una prisión de guerra de la cual él se vuela, pero pues recibían cartas, ellos mandan a través de la Cruz Roja libros a presos y aunque Sam se escapa y logra llegar, pero pues después de la guerra muchos de esos presos logran volver completamente a su casa como el hecho de que una potencia como Alemania, que a la vez que estaba haciendo el holocausto, que respetaba completamente la dignidad de las personas judías en su contexto, tuviera, digamos, prácticas como esta, de las cuales tenían campamentos, ¿qué? Prisiones para prisioneros de guerra, sin que hubiera torturas o que se les permitiera estudiar, que Sam pudiera estudiar derecho en la cárcel, demuestra que ya para ese momento hay una comprensión de que la guerra es un escenario que tiene normas, límites y que debe salvaguardar la dignidad de las personas, aunque sea una guerra, aunque al final del día pues, se mata gente a lo por diestra y siniestra, ¿no? Em, Vemos con Hedy cómo funcionan como esas primeras pinceladas, esas primeras maneras en las cuales los gobiernos empiezan a tramitar internacionalmente la migración, ¿no? Entonces vemos que Charles, que tiene contactos por ahí con la Cruz Roja es el primero, es como esa gran institución internacional que primero aparece en estas guerras como eh, portadora de esa neutralidad y de esa necesidad de un ente que se preocupe por los civiles afectados y que proteja todas esas estructuras que se ven afectadas por la guerra, pero que no deberían ser su principal objetivo. Vemos cómo se establecen redes que permiten el transporte de personas de un lado para otro. Estas redes siempre han existido. Quiero que recordemos, porfa, em, las novelas que hemos leído sobre el final de la esclavitud en América del Norte, como la de, se me olvidó el nombre de esta autora, que nos hablan cómo existía esta red, por ejemplo, de casas que apoyaban a las personas esclavizadas de América, de la parte del sur de Estados Unidos, a salir hacia el norte donde ya eran libres, ¿no? Entonces, como que existe también esta comprensión muy humana y muy social de que hay que evacuar a las personas de sus lugares de crisis y que eso se pueda administrar. Después de que se acaba la Segunda Guerra Mundial y se cae en cuenta de los errores de la creación de la Sociedad de Naciones, la ONU se es fundada, ¿no? Se transforma esta Sociedad de Naciones a la Organización de las Naciones Unidas, se le da más representación y se le da espacio paulatinamente a cada vez a más países con el objetivo de tenerlos a todos en la misma mesa de discusión y se crean programas, organizaciones que se dedican a administrar a los judíos que quedaron completamente dispersados en su diáspora a lo largo de Europa, ¿no? Como quiénes quieren volver, cuáles quedaron vivos, cómo podemos encontrar los nombres y los registros de los perdidos. Empieza toda una articulación internacional a partir de la creación de la ONU y de muchas de sus agencias para poder dar sentido, reubicar, repatriar y al final del día mover a muchas de esas personas al recientemente creado Estado de Israel que está en Oriente Medio. Fíjense cómo todas estas acciones que se toman en ese momento todavía repercuten en nuestra vida contemporánea, porque pues mucha del conflicto que hoy existe en Oriente Medio está pensado alrededor de qué tan legítimo es em, que se haya instalado un Estado ahí, como bajo decisión de la ONU, y que tanto los límites que se le dieron a ese Estado han sido respetados y cómo se ha administrado aquello que quedó fuera de los límites y quién está encargado de revisar que se cumpla lo que se estableció en ese momento. Entonces ahí tenemos el surgimiento de organizaciones como ACNUR, que son el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y para los 50 se crea todo un protocolo
el cual la mayoría de los países de la ONU son em, activamente, pues, participan y siguen esos protocolos que establecen normas sobre los refugiados, ¿no? Como derecho a que toda persona que está en situación de guerra y es inocente, o incluso en una situación de crisis hoy en día climática, política dentro de su nación, pueda salir. Que ningún estado les pueda prohibir el tránsito ni les pueda prohibir, ni los pueda obligar a devolverse, ¿no? Y que tiene que haber algún tipo de respuesta por parte de los estados, ya sea los que reciben, para integrar a esas personas a sus comunidades, o que los estados puedan administrar o decidir traerlos voluntariamente desde distintas partes del mundo em, a un lugar donde estén mejor guardados, ¿no? Piensen que esto no es una realidad como ajena a nosotros, simplemente que uno a veces en la literatura ve con heroísmo lo que a nosotros nos parece en nuestra cotidianidad algo cansón, por ejemplo, ¿no? Con la crisis venezolana, nosotros podríamos haber tenido como sociedad, y Colombia en general ha tenido una respuesta en términos institucionales más o menos buena, en la cual tenemos la obligación por ser miembros de la ONU y por ser parte del resultado, digamos, de este tipo de momentos históricos. Estamos obligados a recibirlos en términos de derecho humano. No podemos negarles la entrada y devolver a toda la población que esté migrando sería ir en contra de sus derechos humanos. De la misma manera que durante los 90 todos los colombianos migramos alrededor del mundo por cuestiones de conflicto armado interno, ¿no? Y cómo existen programas a lo largo del mundo que nosotros hemos conocido, que seguramente tenemos familiares, en los cuales personas aquí de Colombia o personas migrantes que están en Colombia pueden irse a Australia, a Estados Unidos, a Canadá, a Nueva Zelanda, a España, buscando que sean ellos los que les hagan una restitución de sus derechos que se vieron vulnerados en el contexto de acá. Entonces, todo ese tipo de cosas empiezan a surgir. Hedy, Gertie, esa escena en la cual ella va hasta la oficina de la persona que autoriza la migración y les pide que por favor le den el sí a la familia de Hedy y que ven que la persona que es su patrocinador es una persona de poder. Como que esa pequeña escena nos muestra el surgimiento de una gran estructura que hoy en día existe de migraciones, permisos migratorios, de asilos, de visas, de procesos que para nosotros hoy en día son muy comunes. Entonces eso está ahí, ¿no? Está el surgimiento y eso es parte como del proyecto de globalización que también viene con la ONU. Como todos en el mundo, vamos a meternos en una misma sala a discutir y a tomar decisiones. Otro tema de la novela, creo que la novela también nos dice, y ya se los había mencionado, hey, em, la sociedad civil hace parte de la guerra si no está en el frente, ¿no? Como que ni las armas, ni los trajes, ni la comida, ni la gasolina, ni el salario de los comandantes que viven la guerra podría existir si no hubiera toda una sociedad que trabaja en pro de que haya una economía de guerra, ¿no? Entonces ahí decían como la creación de estos lazos comunitarios que demuestra la guerra porque las personas compartían sus raciones, etcétera, etcétera, nos muestra cómo, pues, por ejemplo, una guerra implica que la gente no coma, porque la mayor cantidad de la comida está destinada a la guerra, a las víctimas, porque de pronto la mayor cantidad de las personas que trabajan la tierra, que es la que produce los alimentos, son hombres que están en la guerra y entonces no hay quien produzca, etcétera, etcétera. Em, y como vemos que eso, pues no, que como decían, creo que era Melba, ¿no? Hombres, o Marta, hombres y familia, hombres muertos, mujeres viudas, niños sin padres, fincas abandonadas. am, la sociedad funciona mejor en paz, es como una de las intuiciones que hay detrás de todo esto, porque cuando no estamos en paz, toda la actividad económica, todo el esfuerzo que hacemos como sociedad va dirigido al enfrentamiento. Y eso hace que las guerras se vivan desde la intimidad de la casa de uno, desde no poder comer completo, o desde que sé mucho del trabajo que pueda haber, que tiene que haber mucho trabajo antes y después del enfrentamiento, de la fila, del militar peleando directamente.
una de las grandes, y también muestra cómo esta reflexión no solo nos dice, uy, pobrecitos, cómo se ve afectada la población civil ante la guerra, qué embarrada, sino que también nos dice cuáles son las consecuencias, digamos, socioculturales que eso tuvo en el mundo. La Segunda Guerra Mundial es un punto muy importante de quiebre en la sociedad. Eso lo vamos a hablar más adelante. A través de los libros vemos cómo sucede eso. Em, Porque cambia la visión del europeo, de su vida provincial, de su reino o de su país, de su patria, de su identidad, como muy exitoso, muy como a la cima del mundo, a, a descubrir que todos están interrelacionados, ¿no? Como em, pensar que ya no soy yo en mi provincia, ya no soy yo en mi pueblo, sino soy yo en mi patria que cumple una función en el mundo. Que el conflicto que tiene Hitler con los checoslovacos y los polacos tiene una repercusión directa con la cantidad de comida que yo puedo acceder en el mercado mañana al desayuno, que llegamos a un punto de la historia en el cual todas las naciones están tan conectadas por la globalización que dependemos de las situaciones geopolíticas de todo el mundo, ¿no? Y que esta guerra cambió los roles. Esta guerra exigió, por ejemplo, que las mujeres entraran al campo laboral. Fíjense cómo la mayoría de mujeres todavía tienen, y esta novela está un poquito como en el borde, como en ese pliegue, en ese cambio, que se ve mucho en los libros que ellos leen, Jane Eyre y las Bronte y todas esas cosas, Oliver Twist de Dickens, como la principal preocupación de antes era con quién me caso, con quién junto mi riqueza, cómo extiendo mi hacienda, cómo prolongo mi poder, cómo me hago atractivo o atractiva para la familia con la que me quiero casar, para que el hombre vaya y cumpla una función pública, gobierne, gane dinero y la mujer en la casa cría a los hijos, se dedica a la costura y a hacer bonitos jardines. Como la guerra dice, no, este modelo ya no funciona, este modelo ya no da. Necesitamos mucha fuerza de trabajo y esa fuerza de trabajo implica que la mujer ya no puede quedarse en la casa. La mujer en la casa ya no puede sostener a una fuerza de trabajo masculina exclusivamente porque los hombres, uno, están en la guerra y se nos están acabando. Dos, la industrialización hace que los procesos sean más rápidos y se requiera más gente porque hay mucho más consumo para crear mucha más riqueza. Y entonces la guerra demuestra que las mujeres pueden trabajar, ¿no? Que las mujeres pueden hacerse cargo del campo, de las ventas, de las fábricas, que las mujeres son completamente necesarias para el sostenimiento de la guerra, porque si no hay mujeres no hay quien haga uniformes, incluso, ¿no? Entonces, ese es otro punto muy importante que aparece ahí. Fíjense que Gertie es en ella como personaje se proyectan o hacia ella se dirigen todas las formas no hegemónicas de existir en la sociedad o no clásicas, no burguesas. Todo el mundo termina casándose, ¿no? Todas las mujeres viudas terminan casándose, incluso la señora Snip, que era como la malacarosa, terminan teniendo, hasta Hedy, que casi se nos muere, terminan teniendo un matrimonio feliz con hijos. ¿No? Y Gertie es viuda, una mujer que no pudo ser madre y que en esos dos como pilares de la feminidad, el ser esposa y ser madre, además encuentra soluciones no típicas de su momento. Entonces no logra casarse porque el hombre que estaba pensado para ella, ups, no cumple el modelo heterosexual de la familia, es un homosexual, entonces por ahí ya vemos el primer quiebre que empieza a aparecer, va para esta estructura burguesa muy del siglo XIX. Em, y por el otro tenemos el asunto de la maternidad. Ella sí logra ser madre, ella logra cumplir su cometido de madre, pero en un momento no esperado y de una mujer, pues de una adolescente
que es una asila de guerra, ¿no? Es el contexto de la guerra la que le permite a ella vivir esas formas. Y Gertie sigue siendo una persona valorada en su comunidad, su misma hija adoptiva, Hedy, termina incluyéndola en su familia, llevándosela a su casa para que sea la figura, digamos, materna que ella le hace falta y para que los acompañe a ella, su pareja, como que ella logra ubicarse a pesar de que no está en lo que es la norma, porque nos demuestra esta Segunda Guerra Mundial que las familias van a cambiar. Va a haber mucha gente muerta, va a haber mucho divorcio, va a haber mucho niño bastardo, va a haber mucho cambio de matrimonio y la sociedad se tiene que adaptar. Ya las mujeres van a salir a trabajar, ya las mujeres van a salir a votar, ya las mujeres pueden ser parte de la guerra, cada vez están más cerca del arma, del poder de ser militares, ¿no? Y a la vez ya vamos viendo cómo van más cerca de tener voz y representación política en el espacio público, ¿no? Gertie logra convencer a un juez con su propia voz, sin la necesidad de un abogado ni nada, por las razones de que Hedy no es una persona em, extraña o amenazante para Inglaterra, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo sucede esa transición, cómo ellos mismos la sufren. Y finalmente, nos habla de la memoria como estrategia de afrontamiento. Mucho, digamos, se ha hablado y se sigue hablando desde que se firmó el acuerdo de paz con las FARC, de que este es un acuerdo de paz que exige memoria y reparación, ¿no? Y mucho se habla cuando, en algún momento, cuando se empiezan en la novela a revelar qué es lo que está sucediendo en los campos de concentración, creo que es Charles el que dice, esta gente va a ser llevada a la justicia y no se van a salir con las suyas, que dice ya se salieron con las suyas. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial hay un gran evento, digamos, em, judicial internacional que consiste en ajuiciar a las cabezas del Estado que quedaron del Estado nazi alemán con respecto a lo que sucedió especialmente al Holocausto y buscar algún tipo de reparación que se haga a través de la memoria. Y esta novela lo hace muy bien, es muy de pensar justo lo que decía Julio César. ¿Qué evidencia yo tengo de lo que sucedió? ¿Cómo yo narro esa historia? ¿Cómo yo le doy sentido a pensar en mi hermano, mi familia, mi mamá que están allá, cuando lo único que tengo evidencia es 3 líneas, 5 líneas? ¿Cómo yo sigo un proceso y una verdad que es difusa, ¿no? Y cómo la literatura nos permite crear estos espacios de encuentro para la creación de memoria, ¿no? Sin duda el principal papel, el principal protagonista de esto es la lectura, desde el título lo sabemos, es una novela que además a nosotros como club nos toca un montón porque también nos recuerda, me imagino, cuando surgimos como club de lectura, en pandemia, en el encierro, buscando esta estrategia para afrontar en comunidad cómo es que, cómo hacer, ¿no? Cómo hacer para afrontar algo de lo cual no tenemos, en lo cual no tenemos poder, ¿no? Queda uno en una situación como una guerra o como una pandemia en la cual uno queda un poco maniatado, el mundo cambia, todo queda restringido y uno tiene que buscar estrategias. Entonces la estrategia que ellos encuentran es la estrategia de la literatura, ¿no? Recuerden a Noah Harari, que nos hablaba de estabilidad humana que tenemos de compartir narrativas, de compartir ficciones. Y que él dice, vea, las religiones, por ejemplo, son una ficción compartida. La ley son una ficción compartida. Las ficciones y esta capacidad de imaginar en conjunto, de compartir imaginación, valores, de compartir héroes es la que nos permite sobrevivir. Y esto se ve en la película, por ejemplo, en el Día de la Victoria de Europa, en esa fiesta en la cual todo el mundo, hasta Hedy, se viste como la bandera, como que se reúne a celebrar entre ellos, no frente al rey, no frente a los militares, sino entre ellos como comunidad. El triunfo de la guerra nos demuestra precisamente lo que Harari decía, como que lo que me hace a mí encontrarme con el de al lado y con el de al frente y con la otra persona es la habilidad de ambos creer en los mismos valores y de ambos alegrarnos y sentir emociones hacia los mismos proyectos o invenciones ficcionales.
Entonces aquí ellos lo que hacen es buscar lecturas, buscar espacios de encuentro a través de los libros que Ortiz es una experta. Podemos ver cómo literal este club logra salvar vidas, logra limar asperezas, logra crear vínculos que no se habrían creado si no existiera la crisis constante. También podemos ver la transformación de los valores modernos, les digo, fíjense muy bien sobre todo esa queja que hace una de las sobrinas de no me acuerdo quién, sobre Cumbres Borrascosas. Le dice, me encanta la novela, muy preciosa, pero yo no me acuerdo quién se casa con quién y por qué todos los personajes tienen que tener el mismo nombre, que eso es una cosa que creo que a todos nos pasó cuando la leímos, como acordarnos cuál era la mamá, cuál era el hijo, cuál era el hijo no reconocido del otro, que si era su hermano, que dónde estaba el papá, y eran solo dos familias. Y entonces es como yo lo pensaba en algún momento. Es impresionante cómo imaginarse cómo se casan los ricos nos hace tranquilos, ¿no? Cómo una sociedad puede unirse en un bombardeo a discutir cómo el matrimonio de ciertas personas prestantes nos generan tanta emoción y nos permiten unirnos en la tranquilidad. Y además nos hablan sobre la vida, el futuro, como que nos ayudan a reflexionar un montón de cosas. Y ver cómo dentro, así todas las familias aspiran un poco a ese modelo, cada familia que se va formando, cada sociedad que se va formando en la novela es un poquito distinta, ¿no? Como, hey, a través de lo que ellos leen y de su mundo, vemos cómo su futuro va a ser distinto. Como esas novelas para nosotros ya hoy en día son novelas de época, ¿no? Uno llama a las películas de Jane Eyre y es una novela, es una película de época, con sus vestidos, con sus casonas, con sus preocupaciones burguesas. Sí, ahí ya estamos viendo cómo esa ya no es nuestra sociedad. A los que nacimos después de la Segunda Guerra Mundial, al mundo después de la Segunda Guerra Mundial, eso ya queda como un recuerdo de un mundo pasado, de un sueño que se transformó, que todavía está muy presente, todavía aspiramos al matrimonio, a la sociedad económica, etcétera, etcétera, pero que ya no es bajo las normas que la literatura nos había impuesto. Y también es muy bonito, eso lo voy a hablar más adelante, cómo la literatura infantil surge ahí como respuesta. Finalmente, y que aquí era donde le iba a contestar a Wilson, nos habla de la importancia del mundo editorial en el mercado del siglo XX. Piensen que nosotros somos una sociedad adicta a la información. Hoy en día somos muy adictos a la información porque además la tenemos muy a la mano. Pero siempre nos ha gustado querer entender qué está pasando, ¿no? Es una necesidad la que tenemos. Y antes de que existiera Internet, antes de que existiera em, la televisión incluso, cuando solo había radio, cuando la radio era, como lo vimos en esa novela de la Segunda Guerra Mundial, también, cuando la radio era la mayor tecnología, la mejor forma de conectar gente de un lado al otro, pues la principal manera de conectar a la gente era la literatura. Entonces, el mercado editorial ha sido un mercado brutalmente importante para la economía europea desde desde el Renacimiento, desde la invención de la imprenta, porque también permite crear ideologías. No es como hoy en día que uno se piratea cualquier cosa. No es como hoy en día que yo miro al televisor y puedo ver el canal religioso y luego pasar al canal de noticias, luego pasar al canal del Congreso, luego pasar al canal de acción y luego pasar al canal de adultos. Si no, no tengo la posibilidad de elegir el contenido que tengo. Son las casas editoriales, los periódicos y las difusoras de radio las que definen quién escucha qué, ¿no? Y entonces eso requiere todo un mecanismo de distribución. Las principales casas de impresión estaban en Londres, Cambridge también y Oxford porque tienen producción literaria universitaria, como de investigación y esas cosas. Pero las principales quedaban en Londres, en, en Londres, en París, en Berlín, en las capitales, siempre había una imprenta que trabajaba de la mano con un gran equipo editorial, alguna persona
creo que no hemos leído novelas sobre editores, hemos leído sobre escritores, alguna persona, pero piensen que eso lo vimos en la de IQ86, como para ese momento todavía existe, ¿se acuerdan? Esta señora que le ayuda a escribir a la protagonista, que le lee y tales, ¿no? Entonces existen estas personas que son expertas en el mundo editorial, que entienden no solo em, qué le gusta a la gente, sino qué permiten los gobiernos, qué se puede publicar y qué no, qué es valioso para publicar y que además establecen a través de cartas y telegramas, ante todo, una red internacional de importación y exportación de libros. Se, generalmente un autor, como sucedió con Hedy, saca un manuscrito, aunque para esa época ya debería ser a máquina, con varias copias, se le manda una copia al editor y el editor es el que toma la decisión si eso vale la pena o no. Si el editor toma la decisión, hay un representante, que es lo que Charles se propone hacer al 20% y que Gertie le dice no va a cobrar nada. Para eso hay que llegar a alguien poderoso. Eh, Esa persona logra determinar si se publica, se invierte el dinero en la impresión y en la distribución y se espera que eh, sea exitoso y implique más compras, ¿no? La primera impresión, la primera tirada siempre es una tirada a la suerte, siempre es esa la que determina si un autor es el exitoso, ¿no? Porque si se empieza a demandar desde quienes lo leen, se vuelve a imprimir y ya la segunda es ganancia, ¿no? Entonces, dentro de ese gran mercado tenemos a personajes muy importantes como Gertie, como los libreros, que son ellos quienes tienen boletines, escuchan, viajan, tratando de encontrar y incluso incentivan a los editores para hacer traducciones en muchos casos, tratando de encontrar ese producto que le vaya a gustar a cada persona. Nosotros muy poco tenemos esa experiencia. Nuestra principal filtro es el internet, o el voz a voz. Em, Como lo decía muy bien Adriana, son muy pocas las librerías en las cuales uno tiene un librero. Si uno ya va a una librería como la Panamericana, por ejemplo, la capacidad de darle a uno una respuesta precisa sobre una recomendación muy particular, sobre una experiencia, sobre un tema, que el vendedor me conozca a mí, sepa cuál es mi gusto, qué fue lo último que leí, ya está completamente perdida, ya es una experiencia completamente anónima, pero para su momento en que el mercado era más chiquito, en que esta distribución se hacía por cartas, ¿sí? Como por gente que se conocía. Fíjense que el tío de Gertie es también un librero y es la que le hereda a ella ese conocimiento. Así es que funcionaba el mercado editorial y el mercado editorial movía mucha plata porque la gente no tenía nada más que hacer, ¿no? Dejaban de trabajar y no podían sentarse a ver televisión, ni a mirar TikTok, ni a chatear por WhatsApp. El libro es la única manera de verdad de desconectarse de la realidad. Y por tanto el mundo editorial es esencial, es irreemplazable, es la televisión que ellos tenían y por lo tanto el papel de Gertie es un papel casi que de curadora del entretenimiento y de la intimidad de cada uno. Ella sabe qué le emociona, ella sabe qué hace que las personas se desconecten o se conecten. Ella entiende qué emociones pueden hacer llorar, pueden hacer reír, pueden hacer molestar a sus clientes. Y eso es una conexión muy de la lectura que nosotros casi no tenemos hoy en día y que se ha perdido por las nuevas formas del mercado. De la pregunta que les decía, piensen en el mercado editorial que ellos disponían y cómo el acceso al libro, cómo el libro como objeto tiene un valor distinto al nuestro. En el nuestro, primero que todo, de entretenimiento, los libros son de lo último que pensamos. Segundo, le metemos muy poca plata en países como Colombia. Tercero, tenemos además 20 medios multimedia, tenemos los celulares, las tablets, los televisores, los podcasts, todo lo tenemos ahí a la mano, em, para, para elegirlo. Entonces, y ya tenemos la inteligencia artificial, ya tenemos el algoritmo que toma decisiones por nosotros. Entonces ya ni siquiera tenemos que pensar en una interacción humana para llegar a la toma de decisiones de qué leemos. En esa época, o quienes crecimos con biblioteca, o vemos, todavía tenemos esa posibilidad,
encontramos esa forma artística de llegar a la lectura. Y finalmente hay otros dos temas que quiero dejar sobre la mesa ya que se está acabando el tiempo para que pensemos. Creo que los he mencionado rápidamente, pero que también creo que son históricos en términos de que nos hacen pensar en cómo la historia ha cambiado para ciertas realidades. Uno es la maternidad. La pregunta que Gertie se hace desde que empieza el libro está pensando en que no puede tener hijos, en cómo Harry, su proyecto de vida con él solo se puede concretar en la librería y en el perro, en cómo eso le genera una desazón, en cómo la soledad de la vejez. Y luego cuando llega Hedy, ¿qué? ¿Qué función cumple Hedy? ¿Es mi hija? ¿No es mi hija? ¿Puedo nombrarla como hija? Si ella tiene una madre, ¿será que me reconoce? Que al final tiene un cierre muy bonito, ¿no? La carta de la mamá, yo creo que Arno tiene que llevarle esa carta para que la pobre Gertie pueda morir tranquila sabiendo que fue mamá. ¿Sí? Como que la mamá que ella no quiere reemplazar, le pasa un poco, le da un poco el permiso y le dice, vea, sea mamá de esta chica. Y segundo, que me parece muy bonito en el personaje de Bill, como la necesidad de explicarle esto a los chiquitos. Acuérdense lo que decía la del infinito en un junco, como la educación antes no se pensaba para los niños, antes la gente aprendía desde chiquita como si fuera un adulto, y en este momento empieza a surgir un mercado, a surgir la necesidad de explicarle la guerra a los niños. Los niños la están viviendo, los niños están escuchando, los niños están metidos en los bombardeos. ¿Cómo le explico yo qué es la guerra? ¿Cómo le explico yo que no tenga miedo si uno de adulto lo tiene? ¿Cómo crear en las nuevas generaciones estos mecanismos de protección ante la crisis que me permiten convencerme de que no todo está tan mal? em, de una manera que sea apropiada para su mente, como para su desarrollo cognitivo, y además apropiada para su desarrollo afectivo, que no lo afecte. Y entonces vemos como la literatura infantil, que es lo que Hedy hace como adolescente que sufre una crisis familiar en un momento muy importante de su vida, su respuesta es volverse una autora de libros infantiles para explicarle a Bill lo que está pasando y cómo eso hoy en día se traduce en el mercado de la literatura infantil, que es maravilloso, que sigue creciendo y que valdría la pena volver a visitar. ¿Se acuerdan cuando leímos el de Niels Hoger, bueno, esa, y la de la Isla del Tesoro, como también la literatura infantil todavía nos puede hablar a nosotros como adultos. Y pues eso era... Álvaro, el libro de Heidi existe ex- y hay una serie de televisión que era Arnold y Herdy, que son como dos héroes de un sitio, él sin sus padres. Ella fue una escritora de verdad. Yo estuve investigando ahí en internet y alguna vez yo vi la serie de estos niños de Herdy y Arnold. Oye, Arnold, Ujú, listo, sí. Chévere, ¿no? Chévere porque ahí hablan de Disney también, ¿no? Como esta gran empresa que es la que populariza y lleva eso a la pantalla grande. Entonces eso era lo que tenía para compartirles hoy. Voy a dejar de compartir pantalla y vamos a dejar de grabar para terminar la sesión.